Si me lo permiten, voy compartiendo en pantalla. Voy compartiendo lo que es el agarrón que se tuvieron, y así lo marcan, inclusive. Recuerdan, para dar un poco de contexto, con López Dóriga, habían pedido que Nuño había hablado sobre la educación, había hecho una crítica sobre los libros de texto y sobre lo que ha hecho Marx Arriaga. ¿Y qué sucede? Que cuando se lo pregunta López Dóriga a Marx, pues Marx no se guarda nada y le dijo: con mucho gusto, claro que participamos y hablamos al respecto de este tema. Algo bien importante es que no voy a poder colocar la, la pantalla completa por cómo lo estamos tomando, pero lo importante es lo que van diciendo cada uno de los personajes. En verdad, disfrútenlo y gócenlo. Nada más les voy a pedir un favor, que me digan si se escucha, porque eso es importantísimo ahorita que lo coloque, que lo inicie. Si es así, nos vamos de filo, si me lo permite. ¿Cómo estás, Mar Arriaga, quien es el director de materiales didácticos, ¿está correcto? Materiales educativos. Educativos. Perfecto. De la Secretaría de Educación Pública. Buenas tardes, Marx. ¿Se escucha? A ver, habías dicho, Aurelio fue el autor y operador de la reforma educativa que este gobierno eliminó, de la cual tú has sido sumamente crítico, y tú has sido sumamente crítico de esa contrarreforma y de los libros de texto que elaboraste tú. Vamos, la dirección a tu cargo. ¿No, Marx? Así es. Venga. Así es, mi querido Joaquín. Bueno, pues muchas gracias por esta invitación. Otra vez, muy buenas tardes, Marx. Y estoy muy contento, Joaquín. Creo que hoy vamos a poder tener un espacio para poder contrastar dos visiones muy distintas de México y de la educación. La visión con la cual yo me identifico, una visión por la que he trabajado, por la que he luchado, es la visión de la libertad. Desde nuestra óptica, la labor más importante, la central, la número uno de un gobierno es crear instituciones, crear entornos, crear circunstancias para que las mexicanas y los mexicanos puedan tener todos los elementos para poder vivir la vida que quieran vivir. Esa es la libertad, la que ellos quieran. Y en ese sentido, para nosotros, el eje de un proyecto educativo es educar para la libertad y la creatividad. Ese era el nombre del modelo educativo que hicimos nosotros en el gobierno de 2012 a 2018 del presidente Enrique Peña Nieto. Aquí está, educar para la libertad y la creatividad. ¿Qué significa eso, Joaquín? Significa tener una educación de calidad, una educación que prepare a los niños, a las niñas y a los jóvenes para desarrollar al máximo sus capacidades humanas. Y que a partir de esas capacidades humanas tengan todos los elementos para decidir esa vida que quieren vivir, para tener una vida autónoma, que no tengan que depender de la voluntad arbitraria de nadie más. Y esa fue la reforma educativa que nosotros hicimos. Y la visión que representa Marx es una visión que está en contra de esta visión de la libertad, que desprecia profundamente la libertad individual y que por lo tanto su proyecto educativo no ha sido un proyecto educativo para educar para la libertad y la creatividad, sino para educar para la dominación y el control, para ejercer un neocolonialismo sobre los niños y las niñas de México, para estandarizarlos, para borrar su pluralidad, su individualidad. Y por eso, como lo discutiremos aquí, quiero abordar muchos temas, porque esto empieza desde el gasto educativo, Joaquín. La pérdida del gasto educativo en este gobierno, el que representa Marx, ha sido brutal. En 2017, Joaquín, cuando yo era secretario de Educación, el presupuesto federal de educación en México equivalía a 3.1% del Producto Interno Bruto. Hoy es 2.8%. Fíjate, 6 años después, Producto Interno Bruto es todo lo que produce un país y la manera de poder medir cómo invierte el gobierno es así. Y fíjate, porque van a ser varios temas, pero este va muy conectado y es muy importante. ¿Sabes cuál ha sido una de las principales consecuencias de esa pérdida de inversión educativa que ha tenido la visión que representa Marx? Una privatización silenciosa de la educación. Fíjate, Joaquín, en 2018, cuando nosotros dejamos el gobierno Marx, el gasto que hacían las madres y los padres en educación
es decir, el gasto privado, el que salía de su bolsa, era menor al 20% del gasto educativo. ¿Saben cuánto soy? ¿Sabes cuánto soy, Marx? Casi 28%. Esa es una privatización silenciosa, brutal, que están viviendo los padres y las madres de familia, nada más porque se dejó de invertir. A ver, vamos. Menos público, más privado. Concluyo, Joaquín, porque son muchos temas y nada más quiero enumerar. Porque después del gasto viene la caída en la matrícula, viene la caída en los conocimientos y en los Sí, pero vamos por aprendizajes, partes. viene la Vamos a- vuelta, vamos a cómo le quedarnos dieron la espalda al magisterio, en el las tema- escuelas y, por supuesto, lo que es responsabilidad de Marx, los libros. Bien, el tema de la libertad, Marx, me parece el más importante. ¿Qué opinas? Es durísimo escuchar en voz de la persona que persiguió a miles de maestros en este país, que cesó a miles de maestros en este país, la persona que bueno, forma parte de los culpables de casos como Nochixtlán, que nos hablen hoy de libertad. ¿Cuál libertad? La libertad de utilizar la normativa como si fuera un garrote para tratar de atacar al magisterio. Yo no sé de qué está hablando de un modelo educativo que se centraba en pruebas estandarizadas, en libros de texto estandarizados en todo el país, donde no había ninguna libertad para la creatividad. Los únicos que tenían libertad eran los empresarios de la educación, que se hacían ricos con ello, las puertas giratorias que habían, cómo saltaban del ámbito privado hacia el ámbito público, directores de editoriales que terminaban en la función pública para beneficiar a los que habían dejado atrás en el sector privado. A esa libertad estamos refiriéndonos. El nuevo modelo educativo, los nuevos libros de texto sí se hicieron con base en la libertad, con convocatorias abiertas donde pudo participar cualquier maestro, sin importar su filiación política, sin importar los años que tenían de servicio ni a qué sindicato pertenecían. Eso sí se hizo desde la libertad, un modelo educativo que lo hicimos a través de asambleas, discutiéndolo con las bases magisteriales. Esto es el resultado del neoliberalismo. Lo que tiene ahí ni siquiera lo escribieron ellos. Fueron pautas que dieron organismos internacionales como la OCDE, el FMI, el Banco Mundial, donde fueron a formarse y ahora regresan con todo ese bagaje para tratar de que la población crea que van a buscar la libertad, cuando lo único que buscan es hacer más grandes los bolsillos de algunos empresarios que no se hartan con todo lo que ya han tenido. O sea, ¿qué hicieron con los libros de texto? Ahorita vamos a tocar la cifra de los números. O sea, hablan de mucha inversión en aquellos sexenios. Y sí, es verdad que había mucho dinero, pero no el dinero para la población, sino el dinero para enriquecer a estos empresarios de la educación que hicieron su agosto, los que imprimían los libros, los que hacían los libros, cómo se triangulaba a través de organismos internacionales, a través del CREFAL, a través de la UNESCO, como a través de ellos, en lugar de que fuera el magisterio frente a grupo que hiciera los materiales educativos, eran a través de organismos internacionales que nos iban marcando las pautas del capital humano que se tenía que formar para la maquila. Hoy sí tenemos un modelo educativo, estos libros de texto que representan la formación de un ciudadano crítico. Se recuperó otra vez la idea de la escuela pública. Hablamos de privatización, tan solo digamos los números que se dieron de los permisos para la apertura de escuelas privadas en aquellos sexenios. ¿Cuántos reboes se autorizaron para aquellas escuelas? Cuando hablan de recuperar la educación pública, ¿a qué se están refiriendo? O sea, sí duele, Joaquín, porque no estábamos bien. O sea, teníamos en las calles al magisterio peleando por sus derechos y que vengan y que digan que esa reforma fue para la libertad de la población. Vuelvo a decir, ¿cuál libertad? De los más de 4,000 maestros cesados, de los muertos que hubo, del caso Nochixtlán, de los compañeros de Ayotzinapa. ¿Es esa la libertad que se refiere? Aurelio. Mira, Marx nos dice que, por cierto, creo que no hace honor a su nombre. ¿Por qué? Porque Marx, el filósofo Marx, el Marx original, como buen hijo de la Ilustración, creía en la ciencia, en la libertad, era un pensador de la libertad. Ahorita abordaremos eso, que es precisamente lo que desprecia la versión de este Marx, que es un desprecio total por la ciencia, por las humanidades y, por supuesto, para la libertad. Fíjate, ahorita nos decía que no entendía de qué libertad estaba hablando. Pues claro que no, porque su visión es totalmente distinta. Y, por cierto, viendo el recorrido de lo que ahorita nos decía Joaquín, que nos decías, Marx, otra cosa a la que nos vamos a estar enfrentando permanentemente en este debate
es que lo que dicen es exactamente opuesto a lo que han hecho, Joaquín. Y claro, lo endulzan, ahorita más o menos, pero luego cuando traen discursos preparados, los endulzan con frases de mercadotecnia bastante chafona, de revolución del sofá, la revolución desde el sofá. Y dicen, por ejemplo, no hay nada más revolucionario que hacerle caso al pueblo. Si eso fuera cierto, si eso lo hicieran, hubieran consultado su modelo educativo. Nos acaba de decir que hizo consultas. ¿Cuáles, Joaquín? Ninguna. Un juez tuvo que detener el proceso de los libros de texto porque no habían hecho las consultas, Joaquín. ¿Y sabes qué dijeron? Sí, hicimos consultas. ¿Y sabes qué hicieron? Reservaron por 5 años la información. Ese es el tipo de libertad de Marx. Pero déjame regresar, porque él está hablando de cifras. No, todavía no empezaba con Bueno, eso. pero yo quiero hablar de cifras. Yo me quedé en cifras. Y vamos a ir dando varias cifras a lo largo de este debate. Y me quedé en que invierten menos en educación. Y que eso ha obligado a los padres a gastar más en educación. Una privatización silenciosa, enorme, gigantesca. Se gastaba 3.1% del Producto Interno Bruto y 2.7%, y los padres de familia gastan casi 10% más en total en la educación de sus hijos. Pero déjame ir a algo más grave. Hoy, que además es una gran fecha para tener este debate, hoy es el natalicio de José Vasconcelos. José Vasconcelos fue el creador de la Secretaría de Educación Pública que fundó en 1921. Y el gran sueño, la utopía de José Vasconcelos era que existiera una escuela en cada rincón de este país, una escuela y un maestro. Y desde ese entonces, desde 1921, hasta que llegó el proyecto de Marx, cada gobierno aportó algo a la cobertura educativa. Fíjate, en nuestro gobierno, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, de 2012 a 2018, se logró la cobertura universal de secundaria, es decir, que había capacidad total para que todos los niños de esa edad pudieran ir a la escuela. Eso ya existía en primaria desde los años 80. En la educación media superior, Joaquín, pasamos de una cobertura de 63% a 85%, 20 puntos más que tuvo una equivalencia a 1.2 millones de jóvenes que se sumaron a la educación media superior, y en la educación superior se sumaron 1 millón. El gobierno que representa Marx, por primera vez en la historia moderna de México, en lugar de contribuir a las coberturas educativas, expulsó niños y jóvenes de las escuelas. Hoy Marx, hay 1,5 millones menos de estudiantes de los que había en 2018. 500,000 en preescolar, 600,000 en primaria, 250,000 en secundaria y 250,000 en la educación media superior. Imagínate eso, Joaquín. ¿Y sabes por qué están fuera? Déjame terminar, porque es muy importante. Porque van a decir, es que fue la pandemia. No, este problema empezó antes de la pandemia. Cuando ellos quitaron un programa que se llamaba Progresa, ese programa aportaba recursos a las familias para que sus hijos pudieran estar en la escuela. Las familias más marginadas y humildes de este país. En el momento en que quitaron ese programa, desafortunadamente, muchos de esos niños y de esos jóvenes, en lugar de estar en la escuela, tuvieron que ir a trabajar para poder apoyar el gasto familiar. Fíjate qué grave, Joaquín. Y podemos seguir, porque podemos seguir en los aprendizajes. ¿Quieres que siga con las cifras? No ¿Okay? quiero que en este tema, Marx... Sí, duro, porque esperaba que fuera un debate con un académico, donde se tuvieran que poner las pruebas por delante, ¿no? Es un académico. Bueno, son que cifras trabajas, de tu propio gobierno, te las mando ahorita, bueno, te las mando ahorita por Twitter, no te preocupes. Porque mientes en que nosotros ya empezaron no hicimos los otros datos. Sí, los Lo otros que no datos. les gusta, lo niegan, ¿no? Comparemos cifras. Mira, porque la fuente viene de ustedes mismos, Marx, de su gobierno. A ver, Marx. Las asambleas se hicieron, hubo consulta con todo el magisterio, ahí es tu primer mentira. Mientes cuando dices... ¿Por qué reservaron la información, Marx? Bueno, entonces aceptas... ¿Por qué reservaron la información? Si esas consultas existieron, ¿por qué reservaron la información? ¿Qué a poco las consultas son de seguridad nacional? Nosotros, cuando construimos este modelo educativo, hicimos consultas. Simuladas. Y la información es abierta. No, hombre, ¿qué simuladas? Puedes ver los maestros, los docentes, los padres de familia, los expertos. ¿No? Los que tenías en la calle. No, fíjate, qué bueno que toque ese tema, Joaquín.
Porque te voy a decir algo. Marx, en esta visión contraria a la libertad, representa uno de los intereses más privilegiados, más oscuros y oligárquicos que tiene este país, que es el de los líderes sindicales. Sí, sí, claro. Líderes claro, sindicales, díselos a los que se quedaron cesados. líderes sindicales, Joaquín, líderes sindicales que controlaban antes de la reforma que nosotros hicimos, y otra vez porque se las regresó Marx, el control de la vida profesional de los docentes. Déjame terminar rápido, Joaquín. Porque era el turno de Marx. Sí, bueno, nada más que me dijo que yo estaba mintiendo, entonces yo tenía que atajar eso porque no estoy mintiendo. Me gusta que diga que acepta que se hicieron consultas. Ahí está la mentira. Dice, yo no acepté, yo dije que presenta la información. Déjame terminar, tranquilo. ¿Cómo se puede ocultar una información si dices tú que no hubo ninguna asamblea? Si hubo asamblea, si hay algo que se está ocultando, es porque hubieron asambleas, y las asambleas son públicas, están los videos en YouTube de la gente que participó. Aquí está, por ejemplo, la recomendación que hace la CNDH de justo como gobiernos como Chihuahua y gobiernos de Coahuila que se ampararon para la distribución de los libros de texto, porque supuestamente la mentira que dices, que falta la ciencia, que hay proselitismo en esos libros, que hay una cuestión ideológica. Los tribunales han ido desechando todas esas quejas, todos esos amparos, y la CNDH hace unos días acaba de dar una recomendación donde, después de hacer un análisis minucioso de lo que sucedieron en esos meses, da cuenta de que aquello violó los derechos humanos de toda la niñez de esos estados al no repartirse esos libros, porque no había motivo para que se privara del reparto de esos materiales. Entonces, eso que dice que los materiales están en contra de la ciencia, eso es toda una mentira. Si ponemos los planes de estudio, los programas, se verían que los contenidos que están marcados en los programas anteriores se mantienen en los actuales. Es decir, no se ha perdido contenidos ni de matemáticas, ni de español, como gente como él estuvo diciendo por todos lados. Eso es mentira. Es ahora, la diferencia que hay es en el modelo educativo, mientras que allá se centra en una cuestión de enseñanza-aprendizaje, donde el estudiante está de manera pasiva, tratando de acumular toda esa información, memorizarla. En este caso se hace con una visión activa, donde hay un trabajo por parte de los estudiantes, donde a través de proyectos van asimilando los contenidos. Y termino con esto para darte pie al diálogo. Esto no es el proyecto de Marx Arriaga, esto no es el proyecto de la imposición de lo que debe ser la educación de este país. Si lo piensas de esa manera, no entiendes al magisterio. Por eso no entendías por qué estaban en la calle pidiendo que se viniera bajo esa reforma. O sea, no entiendes que esto se hizo desde las bases magisteriales. Por eso tampoco vas a entender que a 2 meses de que estuvieran los libros de texto, los 64 materiales que hicimos, a 2 meses, fue el mismo magisterio el que defendía esos materiales y que le decía a la gobernadora de Chihuahua, repártalos, porque es nuestro derecho tener estos materiales que hicimos nosotros, que lo hicieron maestros frente a grupo. Esto no es la visión de una sola persona, por eso no entiendes al magisterio y por eso el magisterio te trata como te trata. Me encantaría que fueras a Ayotzinapa y les dieras la cara, que fueras a Oaxaca, que fueras a Guerrero, a Veracruz, donde hiciste tanto daño. Ojalá que esa conciencia que está sucia, porque esa reforma atacó al magisterio, lo criminalizó, ojalá que en algún momento, cuando tengas paz en tu espíritu, te acerques al magisterio y lo escuches. Aprenderías mucho de ellos. A ver, bueno, en primer lugar, Joaquín, cuando tuve el honor de ser secretario de Educación, recorrí todo el país. Todos los días estaba en una escuela. En primer lugar, escuchando a los niños y a las niñas, a los jóvenes, a los docentes, a las madres de familia, a los padres de familia. Estuve en todos los rincones del país, en un diálogo abierto. Lo vieron los medios de comunicación. Tenía un diálogo abierto con los docentes y con los padres de familia, con los medios de comunicación. Diálogo y discusión abierta. Y así fue también como se construyó el modelo educativo que nosotros hicimos. Ahora, déjame ir por partes, porque esto es muy importante. Porque Marx está aquí, quiero repetir, como representante de estos líderes sindicales que tanto daño han hecho al país. Me dice, ¿tú no sabes qué hacía el magisterio en la calle? Déjame decirte, sí lo sé. Sí sé y conozco cómo los líderes sindicales controlaban la vida profesional de los docentes.
cómo vendían y heredaban las plazas, cómo controlaban los ingresos y las promociones, y cómo, de manera clientelar, con un yugo sobre los docentes, violando su libertad, los obligaban, Joaquín, a hacer movilización electoral, que hoy hacen para el partido de Marx, y protesta. La reforma educativa que nosotros hicimos, Joaquín, liberó a los docentes de ese yugo. Finalmente, se quedó atrás. Se creó una institución, el Servicio Profesional Docente, que hizo un lado a los líderes sindicales y que permitió que los docentes pudieran entrar al servicio y se pudieran promover a partir de su mérito, de su esfuerzo, y que fueran libres. Marx, que representa esos intereses, regresó el control de los líderes sindicales sobre la vida profesional de los maestros. Eso, Joaquín, eso es darle la espalda al magisterio. Eso, Joaquín, es coartarle la libertad al magisterio, sumando, por ejemplo, a que los dejaron sin fondos. En 2018, cuando acabó nuestro gobierno, había un presupuesto de 1,200 millones de pesos para la formación continua de los docentes. ¿Sabes cuánto hay hoy, Joaquín? Menos de 90 millones. Prácticamente nada. Las normales, de las que habla Marx así. Otra vez te digo que lo que dicen es opuesto a lo que hacen. Las normales. En 2018, cuando acabó nuestro gobierno y empezó el de Marx, había un presupuesto de casi 1,300 millones de pesos para las normales. ¿Sabes cuánto es hoy? A duras penas llega a 300 millones. Y déjame seguir, porque... Permíteme, para que... Sí, porque hay que aclarar. Sí, no son 300 millones, son 800 a las normales. Y también hay que decir que los 1,200 que daba en su momento, cuando era secretario de Educación, el compañero que está aquí enfrente, de esos 1,200 llegaba el mes de abril y el mes de mayo, en esos meses más o menos, y Hacienda les cortaba la mitad. Se quedaba con 600 millones porque eran prácticas de ese gobierno, de simulación, de colocar un número y después desviar los fondos y llevarlos hacia otro lado. Eso es así. Bueno. Y ahora, para que veamos hechos, no fantasías de lo que estás diciendo. Mientras que en tu periodo, 4,500, más de 4,500 personas cesadas, más los presos, más aquellos desaparecidos. Este gobierno lleva casi 1 millón de plazas otorgadas hacia el magisterio. Yo no sé cuántos maestros que nos estén escuchando ahora, después de lo que dices, están seguros de que sí, estaban en un periodo de esplendor donde los liberaste, ¿no? Los liberaste del yugo del sindicato. Sí, de tus jefes, los líderes sindicales. Exactamente. Mientes otra vez. Yo no tengo jefes, yo no formo parte del sindicato. Y los maestros que estaban frente a las calles no estaban porque un líder sindical los estuviera movilizando, sino estaban porque aquella reforma que la realizaron porque los organismos internacionales pedían que se privatizara el sector educativo. Claro que sí, donde te formaste. Oye, a través de la OCDE, porque sabes muy bien lo mismo, lo dijo Claudio X González. Esa reforma educativa salió de su escritorio y propiciada a través del FMI, del Banco Mundial, de la OCDE, porque ustedes solo son títeres. Lo que buscan es la formación de un capital humano para los intereses de esas transnacionales. Mira, eso es así. Habla el títere de los líderes sindicales. 2, como decía Karl Popper, detrás de la teoría de la conspiración solo hay ignorancia. Y lo que nos está presentando aquí el señor Marx, el mal llamado Marx, es pura teoría de la conspiración. Permíteme, voy a un corte y regreso. Nos quedamos en la mal teoría de la conspiración. Sí, detrás. Bien, exacto. bien. De acuerdo. Continuamos. No te oyes, Quique. Perdón, gracias, Carlitos, una disculpa. Rápidamente pongo aquí una pausa tanto para agradecer a mi estimado Ángel. Dice, mi madre es trabajadora de la SEP como maestra en el año 2000. Ahora viene este puñetón a contarme de que hubo un buen trabajo cuando no lo hicieron. Nomás le dieron en la madre la educación. Un abrazo a la maestra Michi. Espero que también tu tía vaya muy bien, mi estimado Ángel. Gracias por el apoyo. Y en esto que estamos escuchando es indignante. Y quiero tomar un poco de aire porque escuchar a un cobarde, en otra situación, ese güey hubiera recibido un madrazo en la boca. Nuño.
y no por la situación física, sino por el calladón que le están dando, y que aquí hay que ver cómo la ignorancia y el cinismo es temerario que llegan a estos puntos. Antes de poder hablar de esto, si me lo permiten, mi estimado Carlos, mi estimado Julio, nos faltan unos cuantos minutos de escuchar a un vacío, a un personaje vacío como Nuño, porque no ha dado otra cosa más que números que son mentira y que inclusive nadie en su sano juicio daría números con esos porcentajes. Permítanme, vamos a terminar esta entrevista porque, como ven, no tuvo desperdicio. Faltan solamente 5 minutos. Te quedaste en un punto que iba a responder Marx. De acuerdo. Sí. ¿Va a responder o no? Sí. ¿O sigo? Sí, claro, Sí. claro. Dice que es complot esto. Vamos a poner evidencias. A ver. 2008, Banco Mundial, Josefina Vázquez Mota, firmando un acuerdo pidiendo Oye, préstamo. nada más No, rápido no, no, una no. aclaración. No, no, no. Yo nada que ver con ese gobierno. Está No, bien, sí, está no, bien, no nos está confundamos. bien, pero vamos al Nada más complot, para ¿no? datos históricos. El gobierno del presidente Enrique Peña ¿Me dejas Nieto contestar, fue o no? de 2012 a 2018. Sí, sí, ¿Ok? ¿me dejas ¿Estamos contestar? claros? Nada No, más no. digo porque No, para poner la cuestión del podemos complot, empezar a hablar de que Sí, llevan bueno, a 3 ver, está sexenios la OCDE, el Banco Mundial, el FMI tratando de interferir en Pero las ya te políticas hiciste públicas bolas en hasta educación. con tus fechas Vamos, y confundiste los gobiernos. 2008 el Ok. Banco Mundial Gobierno le hace un de préstamo Felipe Calderón. de Felipe Calderón Ok. para que haga Bien. evaluaciones sobre lo que estaba pasando, y ahí dio las bases para lo que va a ser el acuerdo por la calidad educativa, que Ok, tu modelo educativo es la espérame, continuidad de es aquello. que déjame aclarar, Joaquín, Pero, porque no, es muy no, no, importante. nada, es ese mi acuerdo Es fue mi- con Felipe Es Calderón, mi turno, no es con mi Enrique turno. Peña Y Nieto. las puertas giratorias Pésimo, además. se continúan. Por ejemplo, en tu periodo como secretario de Educación Pública tenías a un personaje, Elisa Bonilla. Elisa Bonilla, De primer nivel. de primerísimo nivel, formada en estos think tanks. En la Universidad de Cambridge, Sí, ni más sí, ni menos, sí. terrible. Sí, Hazme el sí, favor. sin duda. Y con estas puertas giratorias de que un día es directora de SM y otro día está en la función pública, propiciando que SM, la principal editorial, una de las principales que vendía los libros de texto a la Secretaría de Educación Pública, pues tenga las manos metidas. Y lo mismo Castillo. La directora de Castillo acaba en la Dirección General de Materiales Educativos. Entonces vemos cómo está el entramado de que no tienen las manos limpias. En realidad hay intereses creados en los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública desde el periodo de Salinas de Gortari. Desde Salinas de Gortari se viene dando toda una política educativa hacia favorecer la privatización del sector educativo para que las transnacionales pudieran llegar a México y tuvieran un capital humano, así lo manejan ellos, como si fueran una cuestión de objetos las personas de este país, un capital humano sumiso, que cuando llegara Oxxo, que cuando llegara Nestlé, que cuando llegara Kimberly Clark y les propusieran esos contratos precarios de precariedad laboral, ellos firmaran porque no habían desarrollado un pensamiento crítico, no tenían organización alguna. Pero frente a esa situación, frente a ese crimen que querían hacer contra la población, el magisterio se levantó. El magisterio salió a las calles y les dijo no más, y por eso la reforma no pasó, y por eso nadie la defendió cuando la quitaron, y por eso los libros de texto, cuando se hicieron ahora con la población, con el magisterio de las bases, hoy todos los abrazan, y no tenemos a maestros en las calles pidiendo nuevos materiales educativos o una nueva reforma regresaron educativa. el control a los líderes sindicales. Aquí está su alfil, mira. El alfil del patrimonialismo. No confundas a los líderes sindicales, a los cuales tú respondes. Y tampoco los vas a confundir tú, tampoco los vas a confundir, a ver, Joaquín, porque saben que eso no es así. Déjame, porque aquí ha dicho varias cosas. El alfil del sindicalismo charro de este país. Ahora, los libros. ¿Qué es lo que es la responsabilidad de este señor? Los libros. Yo les pido una cosa. Sí, sí. Como nos queda 1 minuto y medio, Sí. porque si no se han dado cuenta han corrido ya 24 minutos, yo quiero ver qué día pueden, que me des 2 o 3 fechas, para seguir con la segunda parte de este debate. ¿Te parece, Marx? Encantado. ¿Sí? ¿Puedo concluir con los libros, Joaquín? No, porque ¿sabes eso por venimos. qué no? Porque entonces va a haber la contrarrespuesta. No, de porque Marx. me tocaba a mí. Bueno, a ver. A ver, rápido los libros. Él dice que son científicos. Un dato muy rápido. Libro de cuarto de primaria, y que eso sucede en el resto de los libros. Hay únicamente para todo el año 8 lecciones de matemáticas, cuando antes en nuestros libros había 10 por mes. O sea, lo que hoy van a aprender los niños
en tan solo, en todo un año, antes lo aprendían en un mes. No mames, eso el es ser proceso muy de pendejo. alfabetización. Perdóname. Se regresaron hace 50 años. Perdóname, Y perdóname, pero es que Bueno. nos tenemos que ir. está bien, nos quedamos en lo mejor. Sí. La enorme irresponsabilidad del mal llamado Marx. Tienes que leer A ver, los Marx. libros antes. Tienes que leer los libros antes No, porque ya los una leí, vez más estás ya los mintiendo. leí, Eso ya no los es así. leí. Bien. Eso no es así. Es una estamos, mentira más tuya. Sí, Marx, cómo no. ¿estás de acuerdo con mi propuesta? Sí. Claro. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Digo, fuerte, para que se oiga. No, claro, sargento, cuando usted guste, sargento. No, aquí el sargento soy yo. No, a ver, pero ¿estamos Está de acuerdo, bien. Marx? Lo ¿O débil me que es dices luego? Nuño. No, claro que sí. Ah, claro que perfecto. sí. Queda Perfecto, acordado. digo yo, ya sabes. Queda acordado. Nunca le ¿Estamos tendremos acordados? miedo. ¿Me a das los 2 o liberales. 3 fechas, te parece? Sí, claro que sí. ¿Te parece bien la semana que viene? Sí, estoy. ¿Tú? 2 o 3 fechas. Cuando ustedes me digan, Entonces, encantado. me dan 3 fechas y yo lo coordino entre los dos. ¿Les parece? Sí, claro. Será un gusto, Joaquín. Gracias, Marx. Me dio mucho gusto conocerte personalmente. Un gusto, Joaquín. Gracias. Gracias, mi querido Aurelio, Joaquín. Gracias muchas por la gracias, invitación. muchas gracias. Igualmente. Marx, Y bien, un gusto igualmente. Por mucho que le quieran mover, por mucho que le quieran decir la gente de oposición, Aurelio Nuño mostró ser el personaje de poca monta que representa muy bien a un gobierno como el de Peña Nieto. Un mentiroso, y todo lo que tuvo que hacer se muestra en ese último detalle. Con fuerza, que se oiga. Mira, Nuño, tú podrías gritar, güey, pero gritas teniendo un vacío en las palabras. Y eso solamente se llama cacofonía. Muy diferente a la construcción que da Marx. Y Marx no cae en el debate asqueroso que trae este personaje con números bastante pendejos. Pero aquí no es lo importante qué tanto el pobre... Este sargento, el sargento Nuño, con lo que se fue hoy, hay que aprender algo. Tiene que agradecerle mucho Nuño que le hayan dicho sargento. Porque lo que le acaba de colocar el día de hoy Marx Arriaga es el título más grande que pudo haber tenido un pobre pendejo como él. Pero si me lo permiten, vamos a hablar como profesores de esta situación porque creo que esto no tiene desperdicio. Vean el cinismo de un hijo de puta como Nuño. Pero antes de poderme ir de esa manera, permítanme iniciar con el profesor Carlos tus impresiones al respecto, profe, por favor. Ay, Quique, Julio, auditorio, no sé ni por dónde comenzar, porque esto me ha dejado perplejo, ¿no? En primera, este señor lo único que hace es trabajar numeralia, que creo que ya lo dijo Quique. Él se basa en la numeralia, todos son números y hasta ahí. Ahora, bueno, empezaré yo con lo siguiente. En primer lugar, Marx es pedagogo. Marx es pedagogo. Nuño estudió ciencias políticas y administración pública y después estudios latinoamericanos. Yo no sé si también estudió pedagogía. No sé si ustedes, Julio, Quique, saben si estudió pedagogía. Según yo, nada más estudió eso. Entonces está un pedagogo. Sí, tiene un estudio más, Carlos. No es pedagogía, es pendegogía, algo así se llama, pero no era pedagogía. Sí. No, porque pedagogía es la que estudió Marx, no la que estudió Nuño. Bueno, ya mencioné algo. Primero trabaja la numeralia. Ahora empieza con una cuestión totalmente demagógica. Empieza hablando de la visión de la libertad, de los elementos para vivir la vida. Utiliza la palabra libertad y creatividad. Libertad y creatividad, en primera, son elementos utilizados por uno de los más grandes pedagogos de la humanidad, que es Paulo Freire, que tiene 2 libros esenciales que son Pedagogía del Oprimido y La Educación como Práctica de la Libertad. Entonces la derecha secuestrando el lenguaje y las teorías de la izquierda. Entonces, desde ahí empieza Ni los leyó, nada más vio el título y de ahí se lo amachinó. Sí, pues sí, es muy bonito hablar de libertad y de creatividad
sin entender en realidad qué significa todo esto. Yo les recomiendo esos 2 libros que acabo de hablar, de comentarles, se les recomiendo ampliamente, aunque no sean pedagogos, pero ahí se entiende parte del desarrollo latinoamericano. De ahí se entiende la teología de la liberación, se entienden los movimientos educativos en toda América Latina y no nada más en América Latina, porque Paulo Freire fue un pedagogo que fue estudiado en Europa, fue estudiado en África y en muchos países. Entonces ellos retoman ciertos aspectos pedagógicos, pero nada más para justificar algo. Ahora, lo que tenemos que ver aquí, Marx le responde porque él empieza con su numeralia. Y Marx le responde cosas así como que se le olvidó que Nuño persiguió al magisterio, que había pruebas estandarizadas dirigidas, sabemos desde dónde, que había que era un negocio, la educación era un negocio de empresarios, que ellos respondían a las pautas de organismos internacionales, que hacían sus planes y programas de estudio eran con base precisamente de estas pautas internacionales, pautas estandarizadas, donde la educación se veía más cuantitativamente que cualitativamente. O sea, todo eso es lo que le recordó Marx a Nuño, donde hubo varios miles de maestros cesados en ese periodo, fueron perseguidos, fueron incluso asesinados, y entonces, y este señor lo único que responde es con números. Es que ustedes están, había tantas escuelas primarias y ahora hay tanta educación media superior y ahora hay tanto. Entonces creo que sí, este Marx le responde como pedagogo, le responde también como político, porque no podemos separar la educación de la política. Está la educación, la política y la economía, y ahí están los intereses económicos, los intereses educativos para seguir un modelo económico acorde con lo que ellos pensaban, y las cuestiones políticas. Entonces no podemos desligar todo esto y no podemos circunscribirlo a puros números, como es lo que intentó este Nuño con Marx. Y todavía el mal llamado Marx, ¿no? Como si el señor hubiera estudiado a Marx y supiera marxismo, el señor Nuño, ¿no? Y vemos de dónde es egresado Marx y de dónde es egresado Nuño, ¿no? Nuño es egresado del Ibero, que no tiene nada de malo que seas egresado de cualquier escuela, pero sí deja ver una concepción diferente que tienes del mundo, y en este caso del mundo educativo. Y bueno, nada más recordar esa anécdota de la niña que lo corrige y que le dice no, se dice leer, sino leer. Aunque lo que no se daban cuenta, que creo que ya lo mencioné en algún programa, que Nuño lo que pasa es que sabía portugués, porque en portugués sí se dice leer, con una E. Pero esa es la parte anecdótica. Bueno, yo hasta aquí dejaría, porque hay muchas cosas todavía aquí, pero eso es lo que más o menos me acuerdo y las conclusiones que llegaría. No, hombre, mi estimado Carlitos, esto llevaría a una mesa para hablarlo con diferentes profesores al respecto, porque creo que muchos que somos profesores quedamos indignados. Gente que conocía esto, como la profesora Laura, ella batalló en esta parte. Vi también que la profesora Asmi se acabó enojadísima. Mi carnalazo Erso vivió esto. Erso vivió esto en carne propia, como para que también le vengan a contar, que no mamen, o sea, son de esas cosas que en verdad indignan. Y aquí está también mi queridísima profesora Claudia, que ya también ha comentado esto al respecto, la profesora Michi, que le mandamos un abrazo y que nos ha encabronado toda esta situación. La Ibero, por cierto, ahorita que comentas esta situación, dice Ángel, no, el encabronado soy yo, tú lo has vivido en carne propia también, mi estimado Ángel. La Ibero es una escuela que tiene un estudio que hace cada año, en donde no ha habido ningún año, creo que si no me equivoco, desde el 2011,
que lo conozco hasta la fecha, en donde el porcentaje cambie. El joven de educación pública aprovecha más la educación que el que estudia en escuela privada. Hay casos como Torombolo aquí, nuestro compañero, como el doctor Andrés Cruz, que tuvieron la oportunidad de ir a escuela privada y que ellos sí aprovecharon la educación porque incorporan el valor del aprendizaje. Pero pongo esta situación para entender cómo en proporción sería difícil que Nuño entendiera esto y más cuando vamos a hablar de educación y ese personaje habla de numeral. Eso es triste. Ya empezar con eso, Nuño muestra perfectamente una crítica que siempre he hecho a la gente de oposición. Hablan de un tema, un marco que tiene ese tema y ni siquiera tocan el marco, no pueden ni siquiera brincar a tocar el marco. No lo alcanzan porque no tienen los elementos. Las respuestas de un personaje como Nuño son de un personaje vacío, enquencle, de una marioneta, a diferencia de la respuesta que está dando Marx, de una persona involucrada en la educación que tanto estamos buscando. Eso es la diferencia. Pero permítanme ahora, por favor, escuchar a mi estimado Julio. Julio, después de escuchar a este soberano hijo de puta, perdón, pero no es que no me voy a callar porque soy profesor y lo que escuchamos ahorita fue indignante. Pero quiero saber tu opinión, mi estimado Julio, si me lo permites. Bueno, antes de opinar al respecto, a ver si se escucha. Muy bien, pues ahorita los van a llevar para que vayan y puedan tener los libros que les gustan para que los empiecen a leer. ¿Seguro van a leer, sí o no? ¿Ustedes van a leer? Muy bien. Adiós. 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 ¿Qué? Sí. Leer. Eso, leer. Muy bien. Muy bien, Andrea. Adiós. Pues él es Aurelio Nuño, el secretario de la educación en México. El primero que estuvo con Peña Nieto, yo recuerdo, fue Choaifet. Choaifet lo tuvieron que retirar o se tuvo que retirar por una supuesta enfermedad. Desde ahí ya no se sabe nada, como que se ausentó por completo de la vida política. Y llega este personaje, llega este tecnócrata de la educación, bueno, este tecnócrata a querer entrar al tema educativo. Y es lógico porque que hayan puesto un personaje así, porque ¿se acuerdan cuántas veces le preguntaron? Creo que un par de veces le preguntaron a Peña Nieto que cuántos libros había leído. ¿Y cuál era su respuesta? Yo recuerdo en aquel entonces una persona, una niña, en aquel entonces me decía, oye, y me lo decía con mucha extrañándole, ¿no? Y me decía, y era una persona que en aquel entonces creo que tenía como 5 años, 6 años, y me decía, oye, pero es que yo he leído más libros que Peña Nieto. O sea, imagínense nada más. Y yo mi respuesta era efectivamente, tú al igual que muchos niños, a estas alturas del partido de su vida, han leído más libros que Peña Nieto. Peña Nieto no sabía qué contestar ni qué responder con el tema de la lectura. Por eso puso a un secretario de la SEP así de fácil, tal para cual. Y en cuanto a la entrevista, estamos escuchando, acabamos de ver a un personaje con una actitud petulante, como sabe que llega a las de perder, que lleva las de perder,
Su actitud es retadora. Salió con la espada desenvainada. Y honestamente estaba viendo en la tarde en Twitter, Quique, Carlos, audiencia, al Max Kaiser y a otros fachos ahí que me parecen en las redes. Es que también es una chinga porque ves una de sus notas y te salen, se generan cookies y al rato te sale un chingo, ¿no? Entonces está diciendo, y todos esos fachos dicen, no hombre, el secretario Nuño, o sea, algunos todavía le siguen diciendo secretario, así como le siguen, o sea, está cañón. Le puso una chinga ahora sí que a su oponente o a su contrincante, como si estuvieran en el ring, ¿no? Porque así llegó este cuate con los guantes puestos. Pero nada más ponen un pedacito de la entrevista. Que igual y si hubiera estado cualquiera de nosotros ahí sentados en ese pedacito, pues te agarran ahí tomando agua y van a decir, no, hombre, pues ahí le estaban dando una tunda al Quique, ¿no? Que hasta necesitaba agua para pasarse el trago amargo. Así lo interpretan. Agarran un pedacito, pero si hacemos un balance de toda la entrevista que ahorita la vimos completa, óyeme, pero pues el otro hombre no se salió de su centro, le contestó con buenos argumentos, y sobre todo que le está dando el contexto político y social del cual se estaba viviendo en aquel entonces con la mal llamada, diría yo, reforma educativa. Ahora, pues fue en aquellos años, acordemos que fue en el 2013 cuando fue esta represión brutal a los profesores para sacarlos de su campamento, de su plantón, el 13 de septiembre, creo que hizo 11 años, me parece, o hizo 10 años, o va a ser 11 años, más o menos. Fue brutal. En aquellos años, pues, en ese mismo sexenio, lo que había sucedido en ¿cómo se llama? En Ayotzinapa, lo que sucedió en Nochistlán, La ahí masacre de están. Nochistlán. O sea, estamos viendo que fue un sexenio donde la represión fue brutal y fueron años más bien donde la represión fue brutal hacia los maestros, del sindicato que hayan sido, si tenían o no tenían razón, que sí, no, lo que haya sido, pero simple y sencillamente ganas tienen estos personajes que en la actualidad, por eso hay tantos actos de provocación, porque ganas tienen de generar una respuesta por parte de la Guardia Nacional, de las policías municipales, de las policías estatales, para que haya ese tipo de reacción hacia la ciudadanía, ¿no? Digo, aquí en México, pues en la Ciudad de México, en este caso, muchos dicen, pues lo hemos visto, ¿no, Quique? ¿Cómo se maneja la policía? O sea, usan escudos, ¿no? Sus cascos, su equipo táctico, pero no salen con toletes, no salen con garrotes, llevan extinguidores porque pues ahora la modalidad es usar fuego. No hay tanquetas, no le avientan chorros de agua a la gente. Unos dicen que son bombas de gas lacrimógeno. Mira, yo he visto más ataques por parte de los o las manifestantes hacia los policías. Pero bueno, volviendo al tema de la educación, finalmente aquí estamos viendo a un exsecretario de la SEP, que él fue testigo de lo que fue en aquel entonces la reforma educativa de Peña Nieto, ¿no? O sea, ya para esas alturas, él está hablando de las matemáticas. Oye, pero si ellos quitaron materias, ellos incluyeron la historia del PRI, del PAN en aquellos años dentro de los libros de texto. Ellos estaban de alguna manera politizando. Y aparte que el coraje que tienen todos estos personajes ultraconservadores, porque eso es lo que son, es que simple y sencillamente ellos siguen casados con la idea de seguir contando la historia de acuerdo a los vencedores. Y hay algo muy importante, Quique. Hace 2 años se conmemoraron los 500 años de la resistencia indígena.
Y una de las políticas y de los ejes rectores de esta cuarta transformación es la descolonización. De la política, de la historia, de la educación, de la economía. Y ahorita se le cambió el nombre al árbol de la noche triste por el árbol de la noche victoriosa. Y es algo que estos personajes no lo aceptan y no lo pueden superar. Si por ellos fuera, no seríamos América Latina, seríamos Hispanoamérica. Que ese es un debate muy interesante. Hay muchas entrevistas donde algunos españoles argumentan por qué debería de llamarse Hispanoamérica, pero también hay españoles o europeos o ciudadanos del mundo que están de acuerdo que se llame Latinoamérica o América Latina, no Hispanoamérica. Entonces, y es lamentable que muchos mexicanos, argentinos, chilenos, hermanos de lo que nosotros queremos que en algún momento se convierta en la patria grande, hagan eco y estén de acuerdo con que no sea América Latina y que se llame Hispanoamérica. Y bueno, pues con el video, bueno, con el audio con el que empecé, pues definitivamente este personaje, pues, sí, digo, yo creo que errores, muchos los podemos tener, pero ya para ser un secretario de la SEP, así, sintiéndose muy, a lo mejor cualquier otro, o sea, cuando tú te crees más que los demás, hasta se ven mal los errores. Pero cuando tú te aceptas como quien eres y lo que eres, te puedes equivocar y aceptas y reconoces tu error y hasta das las gracias. Pero en un evento público, en una primaria, y el micrófono abierto, y esta niña, pues simple y sencillamente, y de una escuela pública, corrigiendo a este personaje, pues es completamente, ya no digo yo vergonzoso. Es más, a mí me gustaría saber qué ha pasado con esa niña. Sería interesante preguntarle si alguien la pudiera ubicar o entrevistarla. Creo que sería muy interesante porque es una situación completamente anecdótica, ¿no? Que yo creo que es digna de contarla toda su vida, como una niña de una escuela pública evidenció el mal uso del lenguaje de quien era en ese entonces el secretario de la SEP. El secretario de la SEP que prácticamente condenó la educación pues vean los jóvenes ahorita, lo hemos platicado. Tú dices una conversación de profesores, ok, yo te lo voy a decir. Sí, yo convivo con muchos jóvenes que en aquel entonces eran niños, estaban chiquitos. Chicos que van ahorita en un segundo semestre en la licenciatura, chicos de preparatoria también, más o menos 18, 19, 17, 20, 21 años. ¿Y qué es lo que estoy notando? ¿Qué es lo que estoy viendo? Pues traen muchos vacíos con relación a otras generaciones. ¿Por qué traen estos vacíos? Pues porque se les omitieron, se les quitó mucha información y se les manejó una educación, pues son los herederos de la reforma educativa de aquel entonces. Por eso es muy importante, como dice el presidente, esto va para los jóvenes, esto va para los jóvenes, esto va para los jóvenes. Es más, si Andrés Manuel se va a retirar, ojalá se convierta en maestro de jóvenes. Es lo que debería de hacer. Ya se trabó. No te oyes, Quique. Perdón, se trabó Julio, pensé que era yo, hasta dije, me espero. No, creo que es Julio. Ahí está ya. Julio. Ya regresé. Ese es mi comentario. Yo quisiera aquí a añadir algo, porque son muchas cosas, le digo, fue una entrevista así muy rica para analizarla. Vean cómo él se trata de deslindar cuando Marx le habla de Josefina Vázquez Mota
y luego la ataja y dice, no, eso no fue en mi sexenio. No, recordarle al señor que porque él es del sexenio priista, él dice, se quiere deslindar del PAN porque él es del PRI. Pero hay que recordar desde cuándo vienen los intentos de privatización de la educación en México. Le recuerdo a este señor, 1986, 1987, movimiento del Consejo Estudiantil Universitario, del CEU, donde por cierto participó la doctora Claudia Sheinbaum. Fue el primer intento, uno de los primeros intentos descarados de privatizar la educación, aumentando las cuotas, haciendo todo un trabajo ahí de investigación y donde le resultaron respondones los alumnos. Segundo intento, 1999, una huelga que duró 10 meses en la Universidad Nacional Autónoma de México, también bajo las siglas del PRI, que querían privatizar también la educación. Y todos estos años de lucha magisterial, de destrucción, de intento de destrucción de una parte del sindicato, de la CENTE, que fue, del CENTE, que fue la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Por eso yo decía al principio, no puedes desligar las cuestiones políticas de las cuestiones educativas, como trató de hacer este tipo, hablando nada más de números. No puedes hablar nada más de números. Tienes que hablar de proyectos educativos. ¿Y cuál es el proyecto educativo del neoliberalismo? La privatización, la privatización de la educación, la privatización de los libros de texto, la privatización de una serie de cosas. Entonces eso es lo que deberías de poner en el debate y no nada más salir con números. Bueno, creo que eso sería porque lo que trató de hacer Marx fue tratar de contextualizar todo. Por Exacto. eso mencionó a Vázquez Mota. Y él lo que quería era hacer una contextualización de lo que pasaba, de lo que venía desde antes. Pero repito, hay esos antecedentes que acabo de dar, que son antecedentes de intentos de privatización de la educación en México. Mi estimado Julio, mi estimado Carlos, al respecto, esta entrevista la teníamos que tocar y verla desde este punto de vista por una situación. Tenemos muchos compañeros profesores en el chat y que vivimos una realidad que Nuño mintió. Lo que más indigna de la entrevista que tiene este personaje es que es un personaje cobarde. Porque si el personaje hablara con un poco de la realidad de lo que hicieron y de lo que él vivió, solo le regalaría 5 minutos a Marx para que Marx lo destruyera con los primeros, creo son 4 o 5 minutos que en lo que le comenta, donde lo contextualiza, perdón. Aquí hay un punto. Esto que está aquí en este debate es hablar de educación. No es saber de quién grita más, quién la tiene más grande o quién miente más para crear un morbo. Así como sucedió con lo que pasó en el INE en la mañana, en donde le da para llevar Noroña a los personajes del PAN y descontextualizan la situación para decir que Noroña defiende a la mamá del Chapo, ¿no? Así son estos personajes. Quiero poner aquí unos puntos, si me lo permiten, que me llaman mucho la atención. Cuando entramos en la numeralia, entrar en la numeralia es un poco la parte de debatir con una persona de oposición. ¿Qué hizo? Y hay puntos que yo podría ver en un detalle un poco más fino. Es la manera en cómo empezó a hablar un poco más rápido y cómo terminaba las palabras. Cuando alguien quiere imponerse en una discusión, siempre busca estar terminando las palabras de esa manera, y vean que en su primera participación empezó a decir mucho sin decir nada. ¿Por qué? Porque tenía que tocar una cantidad de temas enormes, como es clásico de la gente de la oposición, pero nunca desmenuzarlos. Porque curiosamente, nunca lo desmenuzó. La gente de oposición, como el pensamiento neoliberal, no desmenuza temas. ¿Saben con qué salen? Con numeralia. Y voy con la numeralia para desmentirlo. Cualquier persona
que se ponga a hablar de una comparación que da este personaje y le dice Nuño a Marx, ¿sí? Le dice, tenemos una visión de la libertad. ¿Sí? Ahí sería preguntarle, ¿qué es una visión de la libertad? ¿A qué le llamas tu visión de la libertad? Porque como mucha gente de oposición ocupan palabras que no saben qué son y que inclusive es lo contrario a lo que ustedes hacen. De aquí, crear instituciones, entornos, circunstancias. Ya cuando dijo circunstancias, dije, este pendejo quiso decir un chingo de palabras y no sabe qué quiso decir cuando puso circunstancias. Crear instituciones. ¿Me puede decir ese hijo de la chingada qué instituciones crearon? Si hay que recordar que las escuelas no les daban. Por eso tuvieron que permitir la entrada de muchas escuelas particulares. Y también hay que recordarle que se lo dijo muy bien cuando puso lo de Vázquez Mota Marx, que su gobierno es la continuación del de Felipe Calderón y de este movimiento que están diciendo. Porque se dieron cuenta de algo ahí, jamás responde lo que le estaba diciendo Marx. Las respuestas que le dio solo es asumir que él le dijo algo que no fue cierto, y lo único que hizo fue responder a modo, o sea, lo que él mismo se preguntó. Un chaqueterismo impresionante de un personaje con un nivel ínfimo. Pongo aquí una situación. Dice, nuestro modelo del 2012 al 2018 era educar para la creatividad y la libertad. Aquí hay un punto. Para la creatividad, ¿cuál es el objetivo de que ustedes se eduquen para la creatividad? ¿Y cuál es el objetivo que ustedes se eduquen para la libertad? Y salen con el clásico comentario neoliberal, para que la gente pueda llevar esa vida que quiere llevar. Esa madre es tan hueca como un palo de bambú. Porque esa vida que quiere llevar era dirigida con todo lo que ustedes les metían en pantalla, en los medios, todo lo que los rodeaba. Y se llama consumismo. Porque el ataque que ustedes tenían era un ataque tridimensional como personas neoliberales. Así es, Erso, esto que colocas, déjalo, pongo en pantalla, eso es muy cierto, ¿eh? Ahora salen con esta mamada de libertad y libertarios, que inclusive lo van confundiendo ahí. Sigo, y le dice pues hasta Salinas Pliego abrió su Universidad de la Libertad o no sé qué. Así Apenas. es. Sí, es correcto. Y dice, desarrollar para vivir la vida autónoma, no dependiente. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir con esto? Y por eso ataca a Marx. Porque la visión que tiene Marx va en contra de la libertad. Yo le pediría, dame elementos para decir que la visión que tiene Marx va en contra de la libertad. Y dame elementos para decir que la visión que tienes tú va a favor de la libertad y que esos elementos que tú des se sustenten con el trabajo que hiciste como secretario de Educación. Continúo. Dice, este personaje empieza a dar números y dice, la pérdida del gasto educativo. El gasto que tienen las familias, el gasto educativo que se dio, y aquí empezamos a hablar con porcentajes. Porque el Producto Interno Bruto, y quiso decir que era el Producto Interno Bruto, dando a entender que la gente que estaba en la mesa no lo sabía. Ahí inclusive hasta pendejea a Joaquín López Dóriga. ¿Okay? Y le dice, pasó del 3.1 al 2.8. Ok, yo te voy a poner un punto y le voy a poner un punto cuando hablemos de números en porcentajes. ¿Qué pendejada puede ser? Cuando hablemos en porcentajes, los porcentajes están ligados a una cantidad, porque un porcentaje, como bien lo dices, es una cantidad porcentual. Si yo tengo la mitad de 2 dulces, tengo 1. Si tengo la mitad de 50 dulces, tengo 25. Y hablo de la mitad y hablo de cantidades opuestamente diferentes. Es lo mismo con él. ¿De qué me sirve hablar de un 3.1 y de un 2.8? Porque lo único que quiso decir es que bajó esa cantidad. Eso no me indica que el 3.1 que ellos invertían en verdad llegaba a la gente. Marx se lo dijo más adelante. Tú hablas de una cantidad de 1.200 millones
que les mochaban. Y ahí lo pone y lo exhibe, y cuando lo exhibe, desde antes se preparó a decir que ellos tienen otros datos y que quieren venir a inventar con un discurso chafa. Con eso se quiso cubrir porque sabía por dónde lo iba a atacar Marx, o por dónde le iba a responder más bien, porque no tiene argumentos para defender lo que dice. Sigo. Continúa y dice, buscan una privatización silenciosa. En primera, para acabar el otro, no puedes dar números porcentuales de esa manera, porque ahí sí en la numeralia tendría que dar cantidades reales. Hablar de porcentajes así es tan ambiguo que caes en la estupidez. Caes en la estupidez. Eso es quererle mentir a la gente. Eso lo hacen, por ejemplo, en las estructuras piramidales, cuando les quieren sacar dinero a la gente. Los famosos es que se les llaman esquemas de Ponzi. Continúo con esto. La privatización silenciosa de la educación, porque ese gasto privado era del 20%, ahora es del 28%. Eso es una mentira. Porque si ahorita hay un gasto privado, es menor en las familias por los apoyos que hay y por las becas que se tienen. O sea que eso que dijo es una estupidez a niveles industriales. Y fíjate qué cinismo de hablar de un gasto privado, cuando la educación no tendría que venir de esa manera. No tendrían que tener un gasto las familias al respecto, porque la educación por ley es un derecho, algo que ellos no cumplieron. Sigo. Que habla de privatización silenciosa. ¿A qué le llamas? A la que comentó Charlie cuando quisieron privatizar la UNAM en la huelga del 99, que algunos estuvimos ahí. A la INA, al Poli, que de hecho desde el Poli, desde antes, ya lo tenían amaestrado. De hecho, no se ofendan los politécnicos, pero recuerden que el Poli está más derechizado que la UNAM, solo que lo incorporaron desde mucho tiempo atrás. Y me preocupa porque yo comí de esa escuela y es una gran escuela. Así como le ha pasado a la UDG y le ha pasado a muchas en este país, que hay que rescatar esto. Eso no es privatización silenciosa de la educación, porque no tiene nada que ver lo que dijo. Puede decir números a lo pendejo y hablar de un tema que no conoce. Privatización silenciosa es quererle dar la educación a Claudio X González, querer meter unas tecnologías que te hacen dependiente de empresas, querer meter libros que están completamente modificados para querer adoctrinar a la gente, como lo intentó decir que era lo que hacen los libros de texto de ahora. Por eso, quien defienda la prueba PISA, perdón para mis compañeros que las defienden, chinguen a su madre, pinches adoctrinados, porque la prueba PISA no es otra cosa más que la creación del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. ¿No es cierto esto? Esto lo han aplicado en América Latina, lo aplicaron en Colombia, en Argentina 6 veces, o 7, si no me equivoco, ya son. Y no les ha dado resultados. No ha llevado a que en verdad la gente de ahí salga como en verdad ellos dicen. Eso es una mentira. Inclusive el quererse colgar de lo que es la educación que se tiene, la educación finesa, allá en Finlandia, la educación Suomi. Porque la educación que se tiene allá hay que verla con el contexto que ellos llevan y la segunda, que es también importante. El principio de ellos es que el alumno sea feliz. Y los alumnos que van a las escuelas en los niveles básicos, no hay escuelas privadas y van, no importa, van las personas que no importa el nivel socioeconómico que tengan, y eso va en contra de lo que el movimiento neoliberal requiere. El decir que buscaban mano de obra calificada al respecto, pues claro que lo hicieron. Si no, entonces díganme cómo tiraron la tecnología. Perdón, a los técnicos. ¿Cómo los tiraron aquí? Sale con otro comentario neoliberal y tecnócrata. Ustedes van en contra de la ciencia, van en contra de esa parte. Pues tú vas en contra del humanismo, güey. Y esto no va en contra de la ciencia. Mientes cómo está estructurado los nuevos libros de texto. Que no sea mentiroso. La segunda, hablamos de lo que es su modelo. Su modelo quitó materias como civismo, lógica, ética, que son importantes para tener al ser humano, entender conceptos importantes, el respeto y la construcción que tiene una sociedad. La segunda, el pensamiento crítico. Vean los jóvenes ahora en el bachillerato, les cuesta trabajo ese pensamiento crítico.
Son más rebeldes. Claro, la secundaria y el bachillerato, el joven es rebelde, qué bueno. Pero teniendo idea de la construcción de quién es, no ahora que los tienen completamente maniatados. Ahora se dice que los chicos de primaria, los de preparatoria parecen de inicio de secundaria y los de secundaria una extensión de la primaria. Altamente codependientes a muchos aspectos, a el celular, la tableta, pero no al pensamiento crítico. ¿Dónde está entonces lo que decía este personaje y que comentaba y decía que buscaban que dar una educación para que llevaran una vida autónoma, más bien autómata, que es diferente? ¿De qué le sirve hablar él decir que tenían que van en contra de las ciencias? ¿Me puede decir qué es lo que traen los libros? En matemáticas, su plan en matemáticas les enseñaba uso de fracciones en tercero de secundaria cuando se requieren desde primero, es más, desde antes. El primer año de secundaria es un carne, chile y mole que era infame completamente. Era una embarrada de todo y un hacer de nada. Les importó la educación, quitaron los talleres para hacer los famosos clubes, que era hacerte pendejo y no hacer nada. Clubes de tecnología donde no había computadoras. Clubes de informática donde no había nada que programar. Clubes de electrónica donde no había material para trabajar con ello. Que no mientan, no había el material para ayudar a los jóvenes. Todos los libros que tienen son libros que los amaestrean a un punto donde les puedo comprobar cómo matemáticamente, ese que dices, Isaí, exactamente, y no dieron ningún material, te pasó lo mismo. Matemáticamente, estos personajes tienen algo que me llama mucho la atención al respecto y me molesta. Cuando hablan ellos de matemáticas, tienen unos libros donde enseñan de una forma antipedagógica el trabajo de lo que le llamamos las fracciones o los quebrados. Y no manejamos un sistema como el que se manejaba en el Politécnico, con los libros que llamaban, si no me equivoco, la editorial Mir. Esos libros que son rusos, que por cierto, para los que tanto tienen todavía traen su Guerra Fría, son los mejores libros para aprender matemáticas. Los rusos están por encima de todos. Son brutalmente impresionantes y tienen unos libros de pensamiento, de análisis y de planteamiento importantes. Los muchachos ahora no tienen un pensamiento crítico. Hay que darles las respuestas. No saben llegar a una conclusión de un tema. No saben plantear una hipótesis en un experimento. Porque se les quitó inclusive el sentido común, el sentido de pensar. Muy buen punto lo de Enciclomedia, que fue un fraude completamente. ¿Qué me viene a decir? ¿Qué me viene a decir, Nuño, de hablar de las ciencias? ¿Qué apoyo de ciencias ha tenido en este país? Ese tipo de becas las han matado completamente. ¿Quieren tener un apoyo de ciencias en una universidad? Tengan un apellido de alto pedorraje para que ustedes puedan llegar y tener una posición para estudiar más adelante o para que sean de los que tienen preferencia en recibir doctorados, posgrados. No lo digo yo, lo dijeron en el CONACYT cuando le pusieron la H para hablar de humanidades, porque en el CONACYT ese crecimiento, las humanidades estaban hechas a un lado, algo que es impresionante, porque puede no existir matemáticas, puedes no entenderlas, pero lo primero que tienes es la relación con el ser humano. Para terminar con esta parte, díganme cuántos libros leen los jóvenes ahora. ¿Cuántos agarran estos muchachos un libro por gusto? ¿Cuántos les dan ahora? Y no quiero entrar a hablar de clásicos o algo por el estilo. No. El mejor libro que te guste con el que puedas iniciar es el que te llame la atención y después vas incorporando esa información. Y les pongo un ejemplo. Difícilmente eso puede hacer porque esa nueva educación no les permitió a los muchachos leer. ¿Y saben por qué? Porque les quitamos información. La historia de México es tan aberrante que en los libros viene a partir de lo que se llama la famosa conquista. Es colombina. Ni siquiera lo que le llamaban precolombino, que no tendríamos por qué llamarlo así. La forma a lo que le llaman lo prehispánico y más bien lo que son nuestros pueblos originarios.
Se borró. Hay jóvenes que preguntan si existió Tenochtitlan. Eso es grave. Hay jóvenes que dicen que la cultura madre es la cultura española, la de la conquista. No saben qué son los olmecas, ni los toltecas. No saben qué son los mexicas y los confunden con los mixtecos, con los zapotecos, con los mayas. Escuchan hablar la palabra azteca y no saben la diferencia entre azteca y mexica. No saben no saben quién es Mictlantecutli, ni quién es Quetzalcoatl, ni qué es el Cuculcán. Piensan que los mayas solamente están en Yucatán y no saben que llegan hasta Honduras y más allá. No les preguntes de la cultura inca, del poderío de la cultura inca, porque no lo conocen. Te dije los más básicos, mi estimado Erso, y nos podemos ir a los demás, muy buen punto. Y no los conocen, totonacas, chimecas. No saben qué fue la Triple Alianza ni cómo se formó el Valle de México. No saben cuántos caminos tuvo que hacer, cuántos viajes tuvo que hacer, se tuvieron que hacer para que Hernán Cortés llegara y cuál fue el proceso para que llegara y entrara a la Ciudad de México. No se conoce nada de esa historia. No conocen lo que dijo Alexander von Humboldt para entender por qué la Nueva España, ya entre los tiempos que se supone que leen, en la Nueva España, tenía la capacidad para tener todos los recursos y mantener a toda Europa. Por eso de ahí los viajes y la importancia de los reyes de España para llegar acá. No conocen, para ellos su cultura madre tiene que ser quien les dio el apellido español. Un poco parecido a lo que nos han querido vender con la cultura grecolatina, cuando hablamos de los egipcios y todo es a través de nombres grecolatinos. Por eso cuando conocemos Tebas, la ciudad, es porque se parece a la ciudad griega de allá. Todo es ese comparativo. Pero no le decimos Sufu ni ninguno de esos nombres que son los originarios en griego, en egipcio. Y no es egipcio como tal, es copto. Lo mismo aquí. Tenemos que darle los nombres que nos impusieron. Por eso el continente se llama América, por un personaje, y no puede ser la patria grande. Y ese cambio de conciencia les es aberrante a estos personajes, porque eso fue lo que nos quitaron y eso es lo que ahora se está buscando cambiar. Por eso bien lo decía Julio, no es el árbol de la noche triste. No es el día de la raza. Se terminó que nos tengan en la doctrina eurocentrista, porque esa es la mejor manera de que nos tengan divididos, que no entendamos qué es México y que no conozcamos nuestros orígenes y ser orgullosos de ellos. Por eso prefieren pizza que un pozole, por eso prefieren sushi que un tamal, que un mole, que una comida mucho más nutritiva que que puedas encontrar en otras comidas rápidas. Pero no lo podemos no, no lo podemos nombrar o visualizar de esa manera porque están basados en la técnica del consumismo. ¿Y por qué digo todo esto? Porque esa técnica del consumismo fue lo que amastrearon con estas reformas educativas. Qué viene a hablar Nuño, y lo pongo con lo que inició Julio y con eso termino yo. Si tanto habla de una reforma educativa, espero el señor haya aprendido a leer. Porque si no, le voy a decir como la niña, no, se dice aprendizaje, no apendejarse, que es como está ese personaje de mierda. Hay que tener mucho cuidado y por eso lo de la educación es uno de los que para mí son los 3 puntos sensibles: salud, educación y seguridad, y en los que nos va a costar mucho trabajo. Y tenemos que hacer el cambio de chip porque tenemos que aprendernos a descolonizar. Perdón, yo cierro con eso. Compañeros, no sé si tengan algo más al respecto. Pues yo nada más agregaría que cuando empezó Nuño con su perorata, cuando empezó a hablar de la libertad, nada más se le olvidó decir que lo que les interesaba a ellos en educación era la libertad, pero de empresa. Es lo único que les importaba. La libertad de empresa, la libertad para poder mermar con educación en todos los niveles.
Es correcto. Es correcto, mi estimado Carlos, muy cierto. Mi estimado Julio, ¿algo más al respecto? Pues realmente no, pero tienes mucha razón con lo que estás diciendo. Lo desarrollas muy claro el tema. Yo no creo que se vaya a dar otro encuentro. Para como viene el ambiente ahora sí de precampañas, yo creo que van a estar más entretenidos López Dóriga. Yo, ojalá y se dé, igual y me equivoco, ¿no? Pero no creo que suceda, También creo porque que van a estar más entretenidos con el tema de las precampañas que con ya el tema de los libros de texto, ¿no? Yo creo que esto va a pasar y qué bueno. De hecho, ya había pasado, ya no era un tema, vamos a ser honestos. Y están retomando estos temas precisamente como para recordarle a la gente, para sacar cositas, precisamente para que sean parte del embate mediático. Y así van a estar sacando muy probablemente otros temas, pero de ahí no van a pasar, no van a pasar. A ver en qué anda adoleciendo la 4T, en qué la regó, qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió. Y van a estar haciendo todo esto. Pero ¿qué va a suceder? ¿No? Pues que no, yo no creo que lo vayan a sacar, sinceramente. No creo que lo vayan que se vuelva a repetir. Pero sería un ejercicio muy interesante y ojalá otros canales, otros medios retomen este tema, pero ya con especialistas, ¿no? Ya no, yo creo que no tiene, es estéril y es a la vez como una necedad para los fachos desgastar este tema, ¿no? Llevar a una persona a este careo, vamos, ¿no? Con quien estuvo a cargo de la elaboración y de la dirección de estos libros de textos. Sí, posiblemente va a haber algunos errores en la impresión, va a haber cosas que se van a ir corrigiendo muy probablemente cada año, porque siempre se les van haciendo ciertas adecuaciones, pero mira, vamos a ser sinceros, Quique, Carlos, en los colegios privados, que es a donde llevan estas personas a sus hijos, no usan los libros de la SEP. Les dan una listota a los chamacos, a los papás más bien, de libros que te andas gastando hasta 7,000, 8,000, 10,000 pesos en libros para las materias básicas, contando la materia de inglés, que te piden 2 o 3 libros. Y los libros de la SEP, anteriormente, ahí se quedaban. Les daban sus paquetes de libros a los niños y prácticamente no los utilizaban. Utilizaban los libros que compraban. Que como papá tenías que comprar en las librerías, pues a ver dónde las conseguías, ¿no? Porque luego te dejaban libros que no eran tan fáciles de conseguir o se acababan rapidísimo, ¿no? el negocio. El negocio con las editoriales, ¿no? Es como el negocio de los laboratorios médicos, ¿no? Entonces no utilizaban los libros, ¿no? Vamos a ser honestos, en los colegios privados no los utilizaban. Ahora resulta que están muy preocupados por la educación pública cuando en realidad no les importó, cuando en realidad no les interesó. Si verdaderamente les hubiera interesado la educación pública, honestamente hubieran hecho algo para que no proliferaran tantas escuelas particulares que simple y sencillamente están completamente fuera de contexto y cobran y piden dinero a diestra y siniestra. Y vamos a ser honestos, muchos de los maestros que trabajan en esos colegios, con lo que les pagan, no es suficiente para pagarle una colegiatura dentro de esa escuela, si es el caso, para un hijo que tenga. O sea, yo creo que ahí debe de haber y debe de suceder algo en un futuro no muy lejano. No es que esté en contra de la educación privada, pero sí se tiene que regular.
se tiene que regular. Y se tiene que regular el tema, inclusive hasta de los profesores. Al tema de los ingresos, al tema de los salarios, de las prestaciones, porque no tienen prestaciones, ¿eh? Salarios, prestaciones, cátedra, muchas cosas que se tienen que revisar para los profesores. Y también el tema de que, óyeme, pues hay colegios privados que antes, pues nada más pagabas 12 colegiaturas y ya, ahora pagas, 10 colegiaturas y una inscripción, ahorita pagas inscripción más 12 colegiaturas. Y hasta te piden que lleves el papel de baño y los plumones que usan para los pizarrones y una caja de, o sea, te piden hasta los insumos de los baños del colegio. Ya no los insumos, hasta los insumos de la papelería que utiliza la dirección para las circulares y no sé qué tantas cosas. O sea, pues eso creció exponencialmente en aquellos años. ¿Y por qué? Pues porque descuidaron la educación oficial, la educación de las escuelas públicas. Si las hubieran reforzado, si hubieran invertido verdaderamente más calidad, o sea, es lo mismo que la reforma energética, le estaban apostando a la privatización, por eso estaban haciendo esto con las escuelas públicas. Por eso le pasó a las escuelas públicas esta situación, porque pues las descuidaron, porque le apostaron a la educación privada. Entonces, pues bueno, pues ese es mi comentario, Kike. Mi estimado Carlos, fíjate, mi estimado Julio, yo agregaría aquí, hay una situación que se debe de dar en este tema, y yo creo que se tiene que seguir hablando, pero no solamente con especialistas. Aquí la diferencia es que teníamos a un especialista y un catedrático con un pobre pendejo. Entonces, Marx no podría rebajarse al nivel de él, porque entonces estaría rebajándose al nivel que sabe manejar Nuño. Y eso es lo que no se requiere. Era una situación dispar. Tener a un propagandista, a un perro de la oligarquía, contra un pedagogo o un profesor. Se lo dice muy bien Marx y eso le molesta a Nuño. Por eso lo trata de intimidar. ¿Tienes miedo? Dilo con fuerza, esas cosas baratas. Pero también se tiene que hacer algo para que esto se recuerde. Tiene que escuchar mucho las voces de los profesores en estos periodos, para que le recuerden a un personaje como él, si en verdad el denuesto que le estaban haciendo era cierto. Porque como voy a tomar las palabras que dijo Claudio X González, porque toda esta bola de güeyes eran unos pinches delincuentes. Son unos malditos delincuentes. Por querer jugar con la educación de esa manera. Aquí sí, como el INE, según ellos, la educación de esa forma no se toca, señores. Y es por eso que hubo un cambio. Y valoro y aplaudo los nuevos libros de texto. Mi estimado Julio.